Gracias, Basteiro, gracias, Iglesias. Hay una campaña, dice. ¿Hay una campaña en contra? ¿Lo sentís así? No, me parece que el doctor Zaffaroni, que es una persona que yo estimo y que además me cae muy simpática y que lo conozco personalmente. Como al 100% de los consultados, es increíble. Me parece una persona muy simpática, muy valiente, seguramente un jurista formidable. No coincido con muchos de sus criterios, pero me parece que es una persona de nivel. Tiene que salir del lugar de la víctima, tiene que darse cuenta que un juez de la corte tenga 4 prostíbulos funcionando en sus propiedades y que haga ya 2 años que una organización denunció esto y que él no haya tomado medidas, es una cosa que él tiene que explicar en vez de ofenderse. Y me permito también recordar que con respecto a la difamación sobre cuentas suizas, el doctor Enrique Olivera fue el que sufrió una verdadera difamación en aquella elección en la cual un día antes de que se votara, o 2 días antes, hubo una operación orquestada desde el gobierno para acusarlo de tener una cuenta en Suiza. Se fue a votar sin poder aclarar la situación porque no había tiempo, y la semana siguiente quedó claro que había sido simplemente no tiene nada que ver, pero me parece que en temas de difamación ha habido mucha difamación por parte del gobierno de los opositores. Y me parece... ¿Qué tiene que ver con el gobierno? Bueno, justamente, esta es la otra cosa que yo quería decir. Nosotros hace un par de meses, creo ya, con la diputada Bullrich y yo, anunciamos, y lo vamos a hacer cuando termine la campaña, que vamos a presentar un pedido de juicio político contra Zaffaroni, no por estos motivos, sino porque el doctor Zaffaroni, primero, ha participado y se ha pronunciado a favor de candidatos. Estoy hablando específicamente de Amadou Oudou, como candidato del Frente para la Victoria en la capital federal y como candidato a vicepresidente, y no sé, eso es impropio. Un juez de la Corte no puede participar de ninguna manera en la campaña. Es Vox Populi, hemos recogido un montón de información al respecto, privada, pero además salió en los diarios sin que haya tenido una desmentida tajante por parte de él, de que hay un proyecto de reforma constitucional del que él participa asesorando al gobierno. No desmintió eso, Él no ha salido, él tendría que desmentir tajantemente esta información. Él por abajo ha dicho, bueno, no... Acá hay un punto central, que es la independencia de la justicia. Esta es la denuncia de la coalición cívica, que la vamos a hacer cuando no sea un momento electoral. La independencia de la justicia es fundamental. En la Argentina uno de los problemas enormes de corrupción que hay tienen que ver con que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no son independientes, siempre hay conexiones, y por lo tanto el Poder Judicial nunca juzgó a los gobernantes mientras están en el poder. Eso se tiene que acabar. ¿Diputado? A ver... Como todos bien decís, coinciden en reconocer al juez Zaffaroni como una persona proba. No está en duda eso. En su honorabilidad y en su capacidad judicial, técnica, y que es quizás un orgullo para todos los argentinos poder tenerlo en la Corte Suprema de Justicia. Los hechos, creo que sí, que hoy está siendo posible verlo en las tapas de los diarios. Está muy influenciado por el momento que estamos viviendo, una semana de las elecciones primarias simultáneas, obligatorias, abiertas, obligatorias. Se le está dando una connotación política que no debe tener. Se debería respetar la institucionalidad de la propia Corte Suprema de Justicia y de los propios funcionarios judiciales. No ha habido una sola denuncia judicial ante ningún estamento en cuanto a los hechos de los departamentos. Nos tenemos que quedar con una denuncia de una ONG, con algún dicho de algún dirigente político que creo que está muy influenciado por esto que decíamos recién, por la propia dinámica electoral que se ha generado, y creo que casi todos los consultados, ONGs que trabajan sobre la claridad en la política, la transparencia en la política, sobre los organismos de derechos humanos, sobre todos los miembros de la Corte, sobre prácticamente todos los jueces, reconocen las certezas de las explicaciones que ha dado Zaffaroni. Creo que tiene quizás el problema de haber dado el poder a una inmobiliaria que no manejó correctamente el contrato que él tenía para poder alquilar esos departamentos. Este tema de la cuenta suiza, creo sí, es algo muy reciente, todavía no hay la información suficiente. Una cosa es si en su declaración jurada, que cuando asumió como juez, lo de la cuenta suiza está declarada, no habría ningún inconveniente, porque no hay ningún ilícito tener una cuenta en el exterior, siempre y cuando se paguen los impuestos, y si hay giro de dinero, se paguen esos giros, los impuestos en los giros de dinero. Si no estuviese declarada, bueno, es un tema como para así estudiarlo, verlo, y a partir de ahí abrir otras conjeturas, ¿no?
No, yo no coincido. Primero porque hubo una admisión. El doctor Zaffaroni admitió él personalmente que efectivamente funcionaban prostíbulos en algunas de sus propiedades. No es una denuncia de la ONG. Él ha admitido que esto ha sucedido. Ha dicho yo no tengo nada que ver. Pero la verdad es que la explicación que ha dado además ha sido insuficiente. Yo lamento tener que adentrarme en esto porque es un tema que no me gustaría tocar. Me gustaría decir con qué tiene que ver esto y cuáles son las propuestas para solucionar este tipo de problemas. Pero bueno, ya que entramos en las explicaciones, a mí la verdad que no me deja satisfecho pensar que una persona cuyo domicilio es desde hace décadas la misma casa del doctor Zaffaroni es el encargado de alquilar estos departamentos y Zaffaroni no sepa nada. A mí no me cierra que la inmobiliaria a la que le confió sus propiedades, un juez de la Corte Suprema de Justicia sea una inmobiliaria trucha que no tenía licencias. ¿Trucha es? Sí, no tenía licencias, no tenía ningún tipo de reconocimiento legal, estaba completamente en offside. Entonces, acá hay una cosa que hay que entender. Una república y una república democrática se caracteriza porque todos estamos sujetos a la ley. Estoy de acuerdo estamos sujetos a la ley. Entonces y esto es uno de los puntos. Otro punto relacionado con esto es que los jueces de la Corte Suprema de Justicia no pagan impuestos. Entonces, una cosa que yo le preguntaría... Los jueces no pagan impuestos. No, claro, pero yo quisiera saber, por ejemplo, si todas estas actividades extras que hacían... No pagan ganancias, no pagan ganancias de sus saberes. Bueno, impuestos pagan, digamos. Impuestos a las ganancias. Bueno, yo quisiera saber que si todos estos movimientos, todos estos premios, todas estas propiedades están correctamente declaradas y se pagan impuestos, porque ha habido mucho también, se ha hablado mucho del tema de las propiedades de Zaffaroni. Para que no suceda lo que vos decís le sucedió a Olivera, habría que, por lo pronto, no abrir un juicio taxativo como lo Nadie está abrió ningún juicio taxativo. No, yo no digamos, para alquilar un departamento no hay que alquilarlo a través de una inmobiliaria, es solamente un contrato de parte, no hay necesidad de tener una inmobiliaria en el medio, con lo cual, pero si se lo dio a una persona que era el que llevaba la administración, no tiene por qué ser una inmobiliaria, puede ser cualquier persona a la cual se encargue de hacer esa tarea. Sí, bueno, pero uno se espera que una persona que tiene el control de asuntos complejos como lo son los de la justicia argentina tenga un mínimo cuidado con respecto a sus propiedades y para que se emplea. Ese es el otro tema, pero yo no hice un juicio taxativo. Vos estabas diciendo que ya por empezar había dado a una inmobiliaria. No hay que darle a ninguna inmobiliaria para hacer ningún contrato. No, yo dije lo que sucedió y no es mi responsabilidad. Zaffaroni, él dice que le dio la gestión. ¿Me permitís un segundo? No abrir juicios taxativos para que no suceda lo que vos acusás y realmente ningún juicio taxativo. Lo de Olivera, entonces ningún juicio taxativo, lo de Olivera es completamente diferente, porque además Olivera no tenía una cuenta en Suiza, pero no hay ningún juicio taxativo. Yo repito lo que dijo Zaffaroni. Zaffaroni dijo, le di a administrar eso a una persona cuando uno verifica a esa persona hace años que vive en su propia casa y esa persona le dio una inmobiliaria que ni siquiera estaba legalmente bien registrada. Entonces y no hago ningún juicio taxativo sobre esto, digo que el propio Zaffaroni ha dicho que le parece que sí que tiene que dar explicaciones y que iba a darlas en el Congreso. Las que dio hasta ahora la verdad que son insuficientes. Y lo fundamental para mí no es este tema. Yo quiero salir de este tema, no seguirlo discutiendo. Para mí lo central es que el doctor Zaffaroni en su actuación no ha respetado la división entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y me parece que esto sí es grave en una Argentina donde todos los días, todas las semanas estalla un nuevo escándalo de corrupción. Y me pregunto si alguien se va a acordar alguna vez, porque cada vez que la coalición cívica ha hecho este tipo de denuncias, siempre nos han puesto en el rol de denunciadores sin causas. Con Joclender íbamos en contra de las madres de Plaza de Mayo, defendiendo los derechos que considerábamos legítimos a la privacidad de Marcel y Felipe era porque éramos empleados del Grupo Clarín. Cuando dijimos que íbamos a ir a pedido de juicio político contra Zaffaroni por el tema de independencia de la justicia, nos dijeron, no, es intachable, Zaffaroni no se puede tocar. Me parece que es hora de que haya un poquito más de respeto y que admitan que quien hace estas denuncias no las hace porque quiere, las hace porque no hay fiscales y no hay jueces en la República que escuchen lo que dicen los ciudadanos. Los ciudadanos vienen y nos cuentan estas cosas a nosotros porque no confían en los fiscales y en los jueces. Yo voy cerrando a ver, yo no me quiero meter en toda la serie de situaciones que plantea Iglesias. Volviendo al tema Zaffaroni, está claro y determinado que no hay una sola declaración. Vos decís la división de poderes, que el problema querés hacer eje en el tema de la falta de compromiso en la división de poderes. Zaffaroni, con respecto a la reforma constitucional de la cual se estaba hablando recién,
hace años que viene escribiendo sobre la conveniencia como una opinión personal, técnica, llevada adelante en determinados ámbitos del régimen parlamentario. Pero eso no lo implica ni lo lleva a estar en ningún tipo de operación como lo estás planteando. Para que termino la. Y en cuanto a sus declaraciones en apoyo a algún candidato, yo no he visto nada, no escuché nada. Creo que son interpretaciones que vos o que ustedes pueden llegar a profundizar, justamente porque estamos a una semana de un proceso electoral y todo esto que está pasando tiene mucho que ver con esto. Se supone que como Zaffaroni fue un juez nombrado a partir de la reforma que hizo este gobierno para convocar a los funcionarios que ocuparse en cargos como ministros de la Corte Suprema de Justicia, teóricamente es una responsabilidad de este gobierno tenerlo en ese lugar, cuando en verdad no ha habido una sola opinión en contrario en los últimos 8 años. Bueno, yo me veo obligado ni de ustedes, que vos decís que lo vas a denunciar, que lo vas a denunciar, lo hubiesen denunciado si lo iban a denunciar. Hoy, digamos, parece lo de Ocaña, digamos, ¿no? Que denuncia después de 2 años. Lo hubiesen hecho antes, digamos, si querían. Muy brevemente, yo me permito recordarte que las primeras denuncias contra la Corte del sí automático menemista las hizo la doctora Carrió, y las propuestas de cambio de la Corte menemista por una nueva Corte son de el ARI. Sí, no me lo conté porque fui firmante de muchos de esos. Bueno, me alegro que lo recuerdes, porque parece que nosotros hemos aplaudido la designación de esta nueva Corte. Acá no se trata de ir contra la Corte, por el contrario, se trata de preservar la Corte de una situación que en muchos aspectos nos parece que no hay un solo motivo para suponer que Zaffaroni no tiene por qué seguir siendo parte integrante de esta Corte. Ya nadie dijo eso. Nosotros lo que estamos diciendo es que la información de la participación de Zaffaroni, no en una reforma constitucional teórica que tiene todo el derecho, sino en reuniones con el gobierno para una reforma concreta, ha estado en todo. Pero vos porque le crees a Clarín, vos le crees a Clarín. Muchachos, tengo que vos le crees en todos los diarios. Vos le crees a Clarín. Bueno. No, en todo país normal, un juez y un fiscal de oficio debería haberlo citado a declarar para que la aclarara si es cierto. Pero no porque la declaración, no porque la denuncia la hagas vos, cuando la haga alguien serio, entonces sí, digamos, se podría llegar a ese es el respeto que ustedes tienen por la oposición. Ese es el respeto que ustedes diputado, tienen. Gracias a los dos. Discúlpeme, tengo que preguntar al diputado Lozano más o menos lo mismo. Hay elecciones el domingo y hay elecciones el otro domingo. Bienvenidos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tenés opinión formada sobre el tema de Zaffaroni? Sí, me parece que hay que